Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Aquí comparto este video de cómo he realizado este pequeño ejercicio de esta imagen que tenemos en pantalla, que alguien me ha compartido para que le ayude, y procedo a explicarle cómo lo hice para que puedan compartir sus dudas o preguntas o su corrección también en caso de que yo me haya equivocado o alguna otra forma que tú quieras compartir de cómo hacerlo mejor. Excelente también. La idea es que entre todos aprendamos, es decir, aprendemos juntos. Bueno, lo primero que he hecho, he puesto número a cada línea de imagen. Luego he asignado una letra para cada figurita. Tenemos gusano, le puse una G para gusano. Reloj, una R para reloj. Y flor, una F para flor. ¿Qué me ha motivado a hacer eso? Bueno, para presentar de una forma más cómoda para mí las ecuaciones que quedan de estas líneas. Es un pequeño ejercicio esa imagen de trabajar con sistemas de ecuaciones en matemática, en este caso de primer grado, y despejar incógnita y encontrar valor de una variable, pero son ecuaciones relativamente sencillas que también combina en la última ecuación, la 4, una suma y una multiplicación, es decir, una operación combinada. Los truquitos para estas imágenes y otras tantas que aparecen en internet es fijarse en los detalles de cada imagen. Abundan muchas imágenes, yo sé que ustedes conocen muchas. Siempre hay que fijarse en los detalles que presenta cada imagen. Algunas veces que tiene un tenis, que no tiene, que tiene un símbolo diferente que aporta datos para la imagen. En nuestro caso debemos fijarnos que el gusano tiene una flor en la cabeza, que los relojes están a las 6, es decir, 12:30, y la aguja segundera cerca de 10, y fijarnos que aquí hay una flor y aquí hay dos flores. Y otro detalle interesante que nos va a ayudar es que, mire, este gusano, el gusano de aquí arriba, estos, es diferente a este de aquí. Este no tiene la flor, pero este tiene una bolita más. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mientras que los demás anteriores tienen 1, 2, 3, 4 y 5 bolitas. Para tomarlo en cuenta más adelante. El reloj, fíjense que está a las 12:30 con casi 50 segundos, ¿verdad? Pero fíjense este reloj que está a las 12:25 y la segunda igual, casi 50 segundos. En vez de una flor aquí, aquí hay dos flores. Entonces esos detallitos es bueno tenerlo en cuenta para ver las ecuaciones cómo quedan y cómo lo vamos haciendo. Y detallitos así es que hay que detenerse en esas imágenes que abundan en internet. Pues bueno, tomando la primera línea como nuestra primera ecuación y sustituyendo las letras por los dibujitos, tenemos lo siguiente. La número 1, la número 1. Un gusano, es decir, gusano, G, míralo ahí, un gusano más 1F. Esto 1F, vemos aquí que F es flor, y 1F porque el gusano tiene una flor en la cabeza. ¿Me siguen? Más 1G más 1F, que es la siguiente figura. Un gusano y una flor. Más 1G más 1F. Un gusano más una flor igual a 21. Hasta ahora me doy a entender. Ok. Pues partiendo de esta primera ecuación, vemos que podemos, como se diría matemáticamente, agrupar por términos semejantes, que no es más que poner de un lado y trabajar con los que tienen variable igual. Es decir, en este caso, todo lo que tienen G, podemos trabajarlo juntos, ya que recuerden que no se puede sumar manzana con naranja, como una frase popular que se hace.
sino que debemos sumar todos los que son iguales. Es por eso que 1G más 1F no se pueden sumar porque son diferentes. Entonces, pero sí podemos sumar 1G más 1G más 1G, que me da 3G, que es lo que tenemos aquí. Y este 3F es 1F más 1F más 1F. Míralo ahí, 3F igual a 21 igual a 21. Hasta ahí creo que me doy a entender. Se hace sin más dificultad en esta primera ocasión, ya que todos los signos son suma. Si estuviera presente el signo de resta, habría que tomar en cuenta otros detalles como la regla de los signos y así. Pero en este caso no lo tenemos y eso es importante porque simplifica más nuestra operación. Entonces nos quedamos aquí, 3G más 3F, que es igual a 21. Esto se convierte en lo siguiente. Vamos a despejar una de las variables, porque si se fijan, tenemos dos variables, es decir, dos letras que no conocemos su valor. Es importante ese detalle. Bien, entonces necesitaríamos, recordando matemática, por lo menos otra ecuación diferente que me involucre esta variable para poder despejar. Pero vamos por partes. Estamos en la primera ecuación y vamos a despejar una de las dos variables. Yo preferí, arbitrariamente, es decir, nada particular, yo preferí despejar G. Y es por eso que aquí vemos el siguiente detalle. Entonces, como yo quiero despejar G, este 3F tengo que eliminarlo de este lado, ¿verdad? Entonces, miren, para eliminarlo, el 3F, lo que hago es sumarle, restarle 3F de este lado, pero también debo hacerlo del otro lado de la igualdad para que la operación matemática no se altere. Es decir, si hago algo de este lado de la igualdad, debo hacer lo mismo de este otro lado de la igualdad. Bien, entonces como aquí está positivo 3F, para yo eliminar ese 3F, lo único que tengo que hacer es restarle 3F. Es decir, 3 menos 3 nos daría 0, pero 3F, recuerden, porque iguales se deben trabajar iguales. Bien, entonces eso es lo que tenemos aquí de este lado. Mira, 3G más 3F, hasta ahí bien, menos 3F para poder eliminar este. Es igual a 21, igual 21, que viene desde aquí, menos 3F. Ese menos 3F es porque lo resté antes de la igualdad, entonces debo también restarlo después de la igualdad y así la operación matemática no se altera. Este proceso no es más que el que otros que ya lo dominan conocen como se dice lo siguiente: este que está sumando va a pasar para este lado restando. Esto es ya el que domina más los conceptos de matemática, lo hace así directo. Este que está sumando pasa para este lado restando. Entonces yo he querido enseñarle paso por paso matemáticamente cómo es que se hace. Entonces si tú lo sabes y lo domina muy directo, lo puede hacer. Este 3F que está sumando a este lado va a pasar para este lado restando. Pero ese mecanismo viene de aquí. Porque se resta aquí y se resta acá. ¿Me siguen? Ok. Entonces aquí tenemos el 3G. Ese se elimina porque 3 menos 3 es 0. Y 0 es 0, ¿verdad? Que sí, se elimina. Y 21 menos 3F, 21 menos 3F se queda igual. ¿Por qué? Mira, porque este es 3F y este es 21 sin letra. Bien, entonces no podemos ni sumar ni restar si no tienen la misma letra o si no son iguales o términos semejantes. Bien, entonces esta operación seguimos despejando. Recuerden que yo he querido despejar G. Cualquier otro puede despejar F y también debemos llegar al mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos despejando G, ¿verdad? Entonces, miren lo que tenemos. 3G sobre 3 es igual a 21 sobre 3 menos 3F menos A sobre 3. ¿Por qué eso? Porque si yo quiero despejar G, que me quede G solo, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es
dividir entre 3. ¿Por qué dividir entre 3? Para que este se me elimine o que me quede la G sola. ¿Por qué entre 3? Repito, porque 3 entre 3 es igual a 1 y el 1 prácticamente en matemática normalmente no se escribe, aunque ustedes verán que yo se lo puse para ser más didáctico, pero cuando tú ves en matemática una letra, una variable, una incógnita sin ningún número delante, se sobreentiende que tiene un 1 delante, porque es lo mismo 1G que G. Bien, entonces por eso entre 3, para que ese 3 de la G se me elimine. Recuerden que quiero despejar G, pero a otros preguntarán, ¿por qué entonces el 21 y el 3F tienen 3 o se están dividiendo sobre 3? Por lo siguiente, recuerden que para que no se altere la operación matemática o la ecuación, todo lo que se hace de un lado del signo de la igualdad, este es el signo de la igualdad, todo lo que se hace de un lado debe hacerse también del otro lado para que no se altere la operación. Entonces, si aquí yo divido entre 3, debo también dividir entre 3 cada término o cada número, en este caso, que está después del signo de la igualdad. Es por eso que 21 lo divido entre 3 y el 3F también lo divido entre 3, porque el 3G lo dividí entre 3. ¿Me siguen? Ok, de acuerdo. Esto es también los que ya dominan el sistema de despeje y la operación matemática. Es lo mismo que decir, este 3 que está multiplicando G aquí va a pasar para este lado dividiendo. Es este mismo proceso, pero como le dije al principio, he querido hacerlo así en paso para ser más didáctico y para aquellos que no lo dominan entiendan paso a paso cómo es que se hace y cómo se llega a ese razonamiento que ya muchos conocen. Este 3 que está multiplicando pasa para este lado dividiendo. Bien, entonces por eso lo hice así. Finalmente, esta parte nos queda aquí en el rosado. 1G porque 3 entre 3, 1G, G. Igual a 21 entre 3, a 7, menos 3F entre 3, 1F, porque 3 entre 3, 1. Recuerden que yo solo he marcado para fines didácticos, pero puede bien quedarse sin el 1, es decir, G igual a 7 menos F. Bien, ok. Entonces, aunque ustedes ven la respuesta aquí, eso es después que viene la respuesta. En esta primera ecuación nos quedamos hasta este nivel. Preguntarán, ¿y por qué? Mira por qué. Porque aquí tenemos una incógnita G y otra incógnita F, es decir, dos letras que no sabemos cuánto valen. Entonces, como no sabemos cuánto valen, no podemos llegar al resultado. Entonces, ¿qué yo hice? Mira, seguí con la segunda línea. Recuerden que esto lo vamos a ver cómo llegamos ahí desarrollando las demás ecuaciones o las demás líneas del dibujo. Todo esto fue con la 1. Miren ahí, la 1, la 1. Entonces, como ya la 1 llegué hasta ahí por que tengo dos variables que no conozco, no puedo trabajarla, debo seguir resolviendo las demás líneas o ecuaciones, porque como tengo dos variables necesito por lo menos otra ecuación más que me relacione esa variable para poder resolver. Los que conocen un poquito de ecuaciones, un sistema de ecuaciones, si tengo dos variables necesito por lo menos dos ecuaciones con las variables para poder resolverla. Muchos dirán, aquellos que tienen conocimiento de matemática más avanzada, pero una ecuación con dos variables también se puede resolver. Sí, es cierto, hay métodos matemáticos más avanzados que te lo permite hacer, por ejemplo, la iteración, por poner un ejemplo. Pero bueno, este no es nuestro caso. Seguimos viendo las demás ecuaciones. Pasamos a la segunda. Mira, ahí el 2, voy con el 2. Entonces, 1R, un reloj, R, mira, un reloj, más 1R, un reloj, mira, ahí se ven, más, y este 1G más 1F, ¿de dónde viene? Mira, del gusano y una flor. Bien, por eso está así.
igual a 19. Bien, entonces seguimos. 1R más 1R, estos sí se pueden sumar. 2R, porque son iguales. Términos semejantes. Entonces tenemos 1R más 1R, 2R, más 1G. Ese 1G viene de aquí, de 1G, más 1F, y ese 1F viene de aquí, de 1F. Como son sumas, el paréntesis puede quitar sin problema, y por eso aquí lo tenemos sin paréntesis. Bien, si en vez de suma hubiésemos tenido un signo de resta, sí habría que hacer la operación con la regla de los signos, pero como es suma, entiéndase más por más igual a más 1G, más por más igual a más 1F. ¿Me siguen? De acuerdo, ok. Igual a 19, igual a 19. Esta operación se me transforma en lo siguiente: 2R, 2R, 1G. Tengo rosado todo lo que tiene que ver con el 1G. 1G, porque algunos se preguntarán, pero dice 7 menos 1F, ¿de dónde viene o qué significa? Mira, rosado, es decir, que tiene que ver con el 1G. El 1G viene de la operación del dibujo. Bien, 1G, lo vemos aquí, tenemos 1G es igual a 7 menos 1F. ¿Me siguen? Míralo aquí, míralo ahí, 1G. Yo lo que hice aquí fue que sustituí el 1G por 7 menos 1F, que lo tenemos aquí. 1G es igual a 7 menos 1F. De ahí viene este valor. Más 1F más 1F que viene de aquí. Igual a 19, igual a 19. ¿Me siguen? Bien, bien, excelente. Seguimos. Entonces, esta operación se me transforma en lo siguiente: en 2R, 2R. Este 7 viene de lo siguiente. Si nos fijamos, negativo 1F más 1F, eso si nos fijamos se eliminan, es decir, signo diferente, 1 y 1 se eliminan, es una resta. 1 menos 1 es lo mismo que pudiera decir. Entonces 1 menos 1 igual 0. Por eso aquí no está el 1F, porque de ahí se elimina. Entonces nada más tenemos el 7, por eso está el 7 más 7 más 7. Bien, igual a 19, igual a 19. Recuerden que este paréntesis pasa sin efectuarse porque tenemos un término sin letra, sin variable, sin incógnita, y un término o un número con letra, con variable incógnita. Bien, por eso no se resuelve entre ellos. Son términos diferentes, no semejantes. Entonces, por eso se separan. Mira, para sacar este término del paréntesis, para aquellos que tienen la duda, se trabaja con el símbolo que está antes del paréntesis. Recuerden que en matemática, cuando no se tiene ninguna cifra, ningún número, se sobreentiende que hay un 1. Es decir, ahí delante, aunque ustedes no lo vean, se sobreentiende matemáticamente que hay un 1, porque el 1 en la multiplicación no altera el resultado. 1 por 7 es igual a 7. Bien, entonces, más por más será el 7. Sale el 7 del paréntesis. Ese más por ese menos igual a 1F igual a negativo 1F. Entonces ahí se elimina el paréntesis. Y entonces así es que nos queda el 7 aquí. Y podemos trabajar con estos dos que son iguales con signo diferente. Entonces 1 menos 1, 0. Bien, eso es para el que tenía la duda cómo sacar el paréntesis. Seguimos. Una vez estamos aquí, esta operación se nos transforma en lo siguiente: 2R, 2R más 7 menos 7. ¿De dónde viene eso? Se preguntarán algunos. Recuerden que estamos despejando variable, en este caso la letra incógnita, variable que no conocemos. Entonces, si queremos despejar en este caso la R, la única variable, la única incógnita,
lo que tenemos que hacer es, en este caso, eliminar el 7 y eliminar el 2. Entonces recuerden, de la primera ecuación, vamos por parte a eliminar. Primero vamos a eliminar el 7, luego con el 2. Entonces, para eliminar el 7, recuerden de la primera ecuación que si tengo una cantidad positiva, solo lo que tengo que hacer es restarle la misma cantidad. Lo recuerdan aquí, mira, de la primera ecuación, más 3f teníamos. Para eliminar lo que hicimos fue restarle 3f menos y. Entonces es lo que hemos hecho aquí. El 7 que está positivo aquí de la operación, lo que hemos hecho es restarle 7. Y así lo eliminamos. Entonces, el 19 menos 7 viene, recuerden, porque lo que hacemos de un lado del signo de la igualdad, debemos hacerlo del otro lado del signo de la igualdad. Entonces, como para eliminar el 7, de este lado del signo de la igualdad, le hemos restado 7, debemos hacer lo mismo del otro lado del signo de la igualdad, restarle 7 menos y. Por eso lo restamos aquí. Entonces, una vez explicado esta operación, seguimos avanzando. No se me pierdan. Bueno, seguimos. Entonces, 7 menos 7 da 0. Por eso aquí tenemos 2r igual a 12. 2r, 7 menos 7 es 0. Y 19 menos 7 igual a 12. Por eso tenemos 2r igual a 12. Bien, ya hemos eliminado el 7. Entonces, fíjate que nos queda el 2 para tener la r sola. Entonces, ¿qué hacemos para eliminar el 2? Parecido a lo que hicimos para eliminar el 3 en la g de la primera ecuación. Míralo aquí. Este 2, para eliminarlo, lo que hacemos es dividir entre 2. Pero recuerden que si dividimos aquí, debemos también dividir aquí. Todo lo que tú hagas de un lado del signo de la igualdad, debes hacerlo del otro lado. Aquí restamos, también restamos del otro lado. Bien, pero aquí que queremos eliminar el 2, para eliminarlo lo que vamos a hacer es dividirlo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. 2r sobre 2 igual a 12 sobre 2. El 2r viene de aquí, igual a 12, el 12. Y el 2, ya sabemos que es para eliminar ese 2. Y el 12 lo dividimos entre 2 porque como lo hicimos en el primer lado de la igualdad, lo hacemos también en el segundo lado de la igualdad. Bien, entonces fíjate que ahí se nos elimina 2 entre 2, 1. Cuando digo se elimina es una forma de decir que se nos simplifica. Bien, 2 entre 2, 1. 1r, míralo ahí, igual a 6, porque 12 entre 2, 6. Entonces ya tenemos el valor de la r. R entonces, ¿cuánto vale? 6. Bien. Seguimos. No te me pierdas, no te me desconcentren. Esto es parecido o es lo que ya dominan el tema de despeje cuando dicen este 2 que está multiplicando la r pasa para este lado dividiendo. Es lo que hemos hecho. Recuerden que como quiero hacerlo de forma didáctica, que me entienda y que vea cómo sale cada cosa paso por paso, por eso lo he hecho así, detallado. Ya para el que lo domina, lo hace directo. Este 2 que está multiplicando pasa por este llado, dividiendo. Parecido a lo que hicimos en la primera ecuación, fíjate. El 3g lo divido entre 3. Y así el que lo domina dice, ese 3 que está multiplicando la g pasa por el otro lado dividiendo. Es lo mismo que hemos hecho aquí con el 2r. Ese 2r lo hemos dividido entre 2 para que nos quede 1r. Y 2 entre 2, 6r. Es 6. Entonces ya tenemos el valor de r. Bien, seguimos avanzando. Vamos para la ecuación número 3. Nuestra ecuación número 3. Míralo aquí, 3. Entonces 1f, una flor, míralo ahí. Más 1r, un reloj, míralo ahí, un reloj. Más 1g más 1f. ¿De dónde viene? Ah, mira, la línea 3, la ecuación 3. Un gusano, 1g más una f, una flor que tiene el gusano. De ahí viene esto, de aquí. Igual a 15, igual a 15. Ahí tenemos nuestra operación. Entonces, seguimos efectuando esa operación.
A ver hasta dónde nos lleva. Bien, seguimos. Fíjate que tenemos aquí 1F, 1R, 1G y 1F. Podemos trabajar este 1F con este 1F, que son iguales, y es por eso que aquí tú tienes un 2F, 2F, más 1R pasa igual, más 1G pasa igual, igual a 15, igual a 15. Míralo ahí. Seguimos avanzando esta operación. Ahora queremos seguir simplificando o seguir llevándola a su mínima expresión esta operación, y es por eso que se nos transforma en lo siguiente. Fíjate, 2F, 2F, 2F más 6. Ese 6, ¿de dónde viene? Fíjate que te lo tengo en gris. Gris viene de aquí del 1R, y vimos anteriormente en la 2 que el 1R, ¿cuánto vale? 6, míralo ahí, 6. Más, uno se preguntarán, ¿y este 7 menos 1F de dónde viene? O sea, aquí lo que yo tengo es G. Mira, rosado, rosado, G. 1G, o en la ecuación 1 vimos que 1G es igual a 7 menos 1F. Míralo ahí, 1G, 7 menos 1F. 1G, lo que hago es sustituir su valor. Míralo ahí. 1G es igual a 7 menos 1F. Lo mismo que hicimos aquí en la ecuación 2. Estamos simplificando para llegar a encontrar el valor. En este caso va a ser el valor de F, como lo vemos aquí. Entonces seguimos. Igual a 15, igual a 15. ¿Qué es de aquí? Igual a 15. Entonces, esta operación nos queda de la siguiente manera. 1F, que es este 2F, menos este 1F, y 2 menos 1, 1F. Este 6 más este 7 da 13. Igual a 15, igual a 15. ¿Me siguen? Ok, seguimos avanzando. Cualquier cosa me preguntas. Bien, seguimos. Entonces, esta operación se me transforma en lo siguiente. Quiero despejar, en este caso, mi variable incógnita o letra que no conozco su valor es 1F. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, eliminar este 13. Y ahí ya no vamos a tener que eliminar un valor de F que tenga al lado. Como hicimos aquí con 2R y con 3G, como es 1F va a quedar directo. Recuerdan que cuando se tiene 1 se sobreentiende. Cuando una letra no tiene números, se sobreentiende que tienen 1. Entonces yo le he puesto el 1 para ser más didáctico, pero es lo mismo. Ese 1F es lo mismo que si tuviera la F sola. Bien, ok, seguimos. Entonces vamos a eliminar el 13, y es lo que hemos hecho aquí en este conjunto de términos. 1F, 1F más 13 menos 13, porque quiero eliminar ese término. Bien, el 13 para que me quede el 1F solo. Es igual a 15 menos 13. Entonces este negativo 13 que está a la derecha del 15 viene, recuerden, porque lo que hago de un lado el signo de la igualdad, debo hacerlo del otro lado. Y como de este primer lado he restado 13, para eliminar el 13 menos ahí, debo hacerlo después de la igualdad también, para que no se me altere la operación matemática, no se me altere. Entonces seguimos. Esta operación nos queda de la siguiente forma. Mira, 1F, 1F, 13 menos 13 es 0. Por eso se pone 1F igual a 15 menos 13 igual 2. 15 menos 13 igual 2. Entonces 1F es igual a 2. Entonces fíjate, ya tenemos el valor de 1R que es igual a 6 y el valor de 1F que es igual a 2. ¿Pero qué te recuerda esto? Fíjate en la ecuación 1 que 1G me quedó igual a 7 menos 1F, y ya hemos encontrado el valor de 1F. ¿Me siguen? Entonces, como ya tenemos el valor de 1F, podemos en la ecuación 1 sustituir el valor de 1F, que es lo que yo tengo aquí, más debajo del color rosado.
1G es igual a 7 menos 2, porque ese 2 viene del valor de 1F y 1F ahí, es igual a 2, que lo encontramos en la ecuación 3 de la línea 3. ¿Me siguen? Ok. Y de aquí tenemos el valor de 1G, que es igual a 5, porque 7 menos 2, 5. Ahí lo tenemos. Bien. Seguimos. 4, la ecuación 4. ¿De dónde viene? Mira, 1G, un gusano, más 2F, 2 flores. Ahí hay 2 flores. Por un reloj, 1R. ¿Me siguen? Ok, seguimos. Entonces 1G, dirán, pero 1G, vimos en la ecuación 1 que es igual a 5. ¿Y por qué hay un 6 aquí? Recuérdate de las cosas que te di al principio, de los detallitos que debemos fijarnos. Este gusano tiene 6 bolas, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuestros gusanos anteriores tienen, fíjate, 1, 2, 3, 4 y 5. 1G igual a 5, G gusano. Es decir, que el gusano vale 5. Dando a entender que cada bolita vale 1. Entonces, como este gusano tiene 5, vale 5. Entonces, como este gusano tiene 6, por eso vale 6. Son dos detallitos que hay que tener en cuenta. Seguimos. Entonces, más 2F. 2 del 2F. Y la F que vale 2, lo vimos aquí, míralo ahí. F es igual a 2. Por eso lo tenemos aquí. Por 1R. Y vemos que 1R, el gris, míralo ahí, vale 6. Pero algunos se preguntarán, ¿por qué se puso 5? O vamos a nuestra imagen. El reloj, al principio también se lo comenté. El reloj, fíjate que tiene a las 12:30, con casi 50 segundos. Este reloj de la línea 4, de nuestra ecuación 4, tiene las 12:25. Si 1R vale 6, es porque cada hora vale 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Míralo ahí. Entonces, este reloj, como nada más tiene 5, tiene una hora menos. Es decir, que 6 menos una hora, 5. Y es por eso que aquí tenemos 5. ¿Me siguen? Muy bien, seguimos. Entonces, esta operación la seguimos trabajando. Se nos convierte en esto. 6 del 6 más 4, porque 2 por 2, 4 por 5. Nos queda así. ¿Por qué así? Porque recuerden la jerarquía de las operaciones matemáticas. Lo que muchos la conocen por pentas. Por paréntesis, exponente, multiplicación, división, adición, suma y resta. Es decir, adición y sustracción, pendas, muchos lo conocen así. Entonces, paréntesis se resuelve primero. Es por eso que aquí tenemos 4, porque tenemos una operación con paréntesis. O no única y exclusivamente con paréntesis, sino que es una multiplicación que tenemos aquí. Entonces, primero resolvemos esa multiplicación, que es, por eso tenemos el 4 aquí. Muchos dirán, pero que la multiplicación tiene el mismo orden. Sí, fíjate, tú puedes hacer 2 por 2, 4 por 5, 20, que es lo que tenemos aquí. Yo lo he ido haciendo por parte. Recuérdate que para fines didácticos hay personas que lo dominan más que otras y algunos se nos han olvidado algunas cositas y la idea es ir recordando esos detallitos. Entonces por eso lo tengo aquí un poquito separado. Pero si tú lo haces directo, 2 por 2, 4 por 2, por 5, 20, sí, porque la multiplicación tiene el mismo orden. Y eso son multiplicaciones. Un número con otro número en paréntesis, esto es una multiplicación, porque la multiplicación se representa de varias formas. Una de ellas, la más utilizada con el asterisco,
o con el signo de multiplicación, una X, pero también se expresa así, 2 entre paréntesis, 2, también se expresa así la multiplicación. También con un punto, es decir, la multiplicación se representa de varias formas. Bien, entonces, por eso tenemos aquí 6 más 20, porque hemos hecho esta multiplicación primero. Y algunos dirán, ¿y por qué no es 6 más 2? No, porque la jerarquía de las operaciones matemáticas me dicen que debo respetar ese orden. En este caso, que tenemos multiplicación y suma, primero se hace la multiplicación. Y es por eso que hemos hecho primero multiplicar, que nos dé 20. Por eso no se hace primero 6 más 2, sino esta multiplicación primero. Y ya con esa multiplicación, el 20 y 6, por eso nos da 26. Quiero compartir esa resolución de ese ejercicio, de esa imagen que me han enviado. Espero darme a entender. Alguna pregunta me la dicen. Si tienes otra forma de hacerlo, me la comparte. Y recuerden, aprendemos juntos. También no descarto que haya otra forma de hacerlo, pero deben llegar a la misma solución, al mismo valor, aplicando los criterios y los principios de la matemática. Por ejemplo, otra forma que se puede hacer, no sé, que en vez de despejar aquí G, como dice yo, despeje F, por ejemplo. Esa es una forma. Y tal vez tú te des cuenta de otra forma, o alguien se dé cuenta. Bueno, una consulta más respondida. Escríbeme, no tengas vergüenza, no tengas miedo. Envíamela por correo, en privado, y yo la responderé de forma anónima para que nadie se sienta con vergüenza. Recuerden, no todos debemos saber todo. Bien, además hay algunas cosas que se nos olvidan. Incluso a mí mismo se me olvidan algunas cosas y tengo que repasarlas de vez en cuando. Entonces, si te gusta, dale like, comenta, o si no te gusta también, dale no me gusta, compártela, suscríbete, la campanita, la cosa que se dice siempre. La idea es que hagamos famoso o popular el conocimiento. Gracias.